Cátedra de Estudios Afrocolombianos. El video de la Unidad 2 será presentado por la estudiante Mónica Milena Sánchez Hernández de la Facultad de Comunicación Social Comunitaria al tutor Wilton Manuel Mendoza. Elementos socioculturales afrodescendientes. Entre estos tenemos musicalidad, literatura y religiosidad. Los afrocolombianos y la Iglesia. La Iglesia Católica mantuvo una posición ambigua ante la esclavitud. Mientras unos papas se manifestaron en su contra, otros la apoyaron indirectamente al elogiar la labor evangelizadora de España y Portugal entre los esclavos. La Iglesia colonial la reprobó como un mal que corrompía a todos los que participaban de ella, pero lo aceptó como sistema de trabajo necesario. Instruyó en la escuela del padre jesuita Alfonso de Sandoval, un extraordinario misionero, Pedro Claver, a quien quise poner como ejemplo para todo lo que tiene que ver con la Iglesia y los afrocolombianos, de lo social que allí él trataba. Este padre en 1580 y 1654 se declaró para siempre esclavo de los negros y desde ese momento les dedicó vida para enseñar los evangelios en los distintos dialectos africanos. Integró en Cartagena de Indias un grupo de intérpretes de diferentes nacionalidades a quienes hizo catequistas. Los domingos durante la Cuaresma se reunía con ellos, preguntaba sobre sus necesidades y los defendía de sus opresores. Este trabajo le ocasionó severos juicios. El apóstol fue acusado de celo imprudente por sus superiores y otras personas de haber profanado los sacramentos al dárselos a criaturas sin alma según ellos. No obstante, él continuó su carrera, aceptando todas las humillaciones durante su vida de bautizo e instruyó en la fe católica a más de 300.000 negros. Por su obra fue beatificado el 16 de julio de 1850 por Pío IX y canonizado el 15 de enero de 1888. Su fiesta se celebra el 9 de septiembre. El 7 de julio de 1896 fue proclamado patrono especial de las misiones católicas que trabajaban entre los negros. Los valores que se enseñaban en ese entonces a los misioneros o a los esclavos, algunos de los valores que enseñaban los misioneros a los esclavos, en aquella predicación común por los demás, en la mentalidad de la época, no se enseñaba a los esclavos virtudes como la fraternidad y la igualdad de los humanos, la lucha por la justicia y por la libertad, ni la unión, la fe, la rebeldía y la esperanza. La predicación decía que las mayores virtudes del cristiano eran la obediencia, la humildad, la paciencia, la resignación y la sumisión a la voluntad de Dios. La predicación decía a los esclavos que debían sentirse felices de ser esclavos, pues de no haberlo sido no hubieran podido salvarse. De hecho, la predicación hacía creer a los esclavos que había sido la providencia de Dios la que los llevó a la esclavitud, para que así pudieran ganar la vida eterna. Respecto al esclavismo practicado en la época colonial, la Iglesia como conjunto falló, no condenó un sistema tan inhumano y anticristiano, más aún con su silencio, con su presencia, con su asistencia, con su predicación lo legitimó. Estuvo practicando en nombre de Jesús, lo contrario de que él hizo en su vida. Literatura y afrocolombianos. Para que los usos de las lenguas propias y las variantes dialectales no sean cada vez marginales y menospreciados, se debe estimular su valoración y enseñanza, resaltando la necesidad de su contextualización histórica y sociocultural. Es válido para enaltecer la tradición oral como una fuente de comunicación vital. La tradición y la literatura oral afrocolombiana se encuentra enriquecida por distintos elementos simbólicos que le dan características especiales. La gestualidad, la modulación de la voz y la expresión cultural ayudan a conformar un todo estético y artístico de los afrocolombianos. Algunas tradiciones orales negras en Colombia se ven en las africanas. Tienen muy marcado todas estas tradiciones africanas. La forma más importante de expresión es la palabra dicha. Lo que corre de boca en boca. Tienen dichos así como: allí donde lo escrito no existe, el hombre es una palabra. Es inmensa las tradiciones orales que existen entre los mitos y leyendas, fábulas, adivinanzas, narraciones de historias que han creado la cultura africana. Por lo anterior, en su cultura son muy importantes sus narradores, contadores de historias, como lo pudimos reflejar en el video en Colombia, en la zona del Pacífico que nos regaló la UNAD. La cuentería ocupa un lugar privilegiado. La forma de contar sus historias, sus identidades, transmitiendo encanto, sus narraciones de baile y la música son sus complementos perfectos. En la región del Pacífico colombiano se cuentan historias espeluznantes, historias de aparecidos, visiones y espantos, relatos sobre una gran cantidad de criaturas de leyenda, como por ejemplo el hombre sin cabeza, la mula, el diablo, los muertos vivos y hasta los duendes.
Las características que encontramos en la literatura negra ha heredado de la africana la personificación de los animales en historias muy parecidas a las fábulas. Cada historia tiene un carácter ejemplar. En muchos relatos de la tradición africana está presente la intención de educar a quien escucha, darle sabios consejos y mostrarle las consecuencias de sus malos actos o buenos. Se ahonda en las tradiciones y visiones del mundo. Una de las características que ha permitido la supervivencia de las tradiciones africanas dentro de las comunidades negras colombianas es el orgullo y el amor que sienten por ellas sus descendientes. En Colombia tenemos por esta razón un grupo de escritores negros colombianos que se dedican a través de la literatura a rescatar y difundir dichas costumbres en nuestro país. Poetas como Jorge Artel, Tambores de la Noche, Sinu, Riberas de Asombro Jubiloso, Elías Martán Góngora, Desvelo, Memoria de la Infancia, Exilio, Casa de la Caracola, entre otros narradores, Arnoldo Palacio, Las Estrellas Son Negras, Manuel Zapata Olivella, Chango, El Gran Putas. La musicalidad y los afrocolombianos, el tema más relevante y al que dedica mayor tiempo nuestra identidad afrocolombiana. Es el aporte cultural y musical, no solo en Colombia, también en el exterior, con grupos como Nietzsche y Guayacán y cantantes y compositores como lo fue nuestro querido Jairo Varela, grupos que apoyan la juventud y los colombianos. En este momento me atrevería a decir que la mayoría de nuestra comunidad afrocolombiana y no afrocolombiana sienten un gusto por la música de este género. Un claro ejemplo sería la conocida banda Chuck It Down, quien mezcla música del Pacífico con hip hop, y los cuales han contribuido a hacer de Colombia una potencia en este ritmo, al lado de quienes no han perdido su identidad a la hora de cantar y componer y amar lo nuestro, ejemplo claro de nuestro cantautor Carlos Vives. Los afrocolombianos nos han permitido heredar su música y danzas. Los afrodescendientes definitivamente han marcado una huella muy buena y sobresaliente en nuestra historia a través obviamente de la música y la danza, además de la gran cantidad de instrumentos en los que la percusión juega un rol vital, la variedad, sonoridad, cadencia, mensaje, recuperación de la tradición oral forma parte de esta extensa gama de atributos que posee la música afrocolombiana. Creo que es de los géneros que se da el lujo de presentar variaciones dependiendo de la región. Los afrocolombianos han introducido nuevas formas artísticas y una nueva técnica y concepción filosófica de la música. Se representan formas artísticas hasta llegar al jazz, canciones del trabajo, cantos religiosos y otras formas derivadas en constantes transformación y enriquecimiento. Los aportes técnicos, polirritmia, onomatopeya, instrumentos y demás formas que invaden todas las manifestaciones musicales en las distintas actividades del hombre, ceremonias religiosas, sociales, laborales, creativas, manifestaciones culturales como no recordar a Petrona Martínez, Totó la Momposina, Joy Arroyo, Grupo Nietzsche, Guayacán, La Chirimía del Pacífico Norte, Marimba, Pacífico Sur, Archipiélago, Mazurca, Reggae, Calipso, son cosas que definitivamente los afrocolombianos y nosotros los colombianos nos sentimos verdaderamente identificados.